Martín, muchas gracias. Me pidieron que debía tener el micrófono, pero les advierto que yo tengo un volumen que fuertecito por naturaleza y como este tema me emociona tanto, cuando vean que se me está yendo la mano, con toda tranquilidad me van indicando. Martín me ayudó mucho con la introducción porque principalmente, aunque yo les voy a mostrar unos contenidos, unas normas, una historia de en qué está la construcción sostenible, sobre todo para que nos ubiquemos en este momento en el país, qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando en el mundo. La invitación es precisamente eso, la que nosotros como profesionales que tenemos como misión transformar nuestro entorno, lo empecemos a hacer de una manera distinta. Empecemos a ver cómo es importante un cambio de paradigma que nos llevan a las mejores prácticas, a empezar a decir que hacerlo de manera distinta, si lo haya hecho 40, 50 años de esa manera, sí se puede hacer y con muy buenos resultados, y desde una mirada integral de la sostenibilidad, donde están esos tres ejes que lo acompañan como concepto, que es esa importancia de las personas, el medio ambiente y el modelo económico. Entonces, eso es como en este momento la invitación, y aunque yo estoy parada de este lado y les voy a mostrar un contenido aquí de base, quiero invitarlos a que conversemos, a que levanten la mano cuando quieran y me interrumpan con toda la tranquilidad, porque la idea es precisamente que este sea la primera de muchos diálogos que podamos entablar en torno a este tema. Pues no es la primera vez que ustedes lo tratan acá, pero particularmente es ofrecer la casa, ofrecer el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible como ese lugar donde estamos todo el tiempo pensándonos este tema y donde queremos que cada vez más lleguen más profesionales y más personas a trabajar en esto. Me parece muy importante también, antes de yo empezar a mostrar el contenido, que yo poder identificar como con quién estoy conversando. Curiosamente, conozco como de este lado, como que tengo identificados los personajes, entonces voy a coger este lado como para que me cuenten ustedes quiénes son y lo que me quieran contar en este momento, que eso nos ayuda también como a configurar el esquema de la charla. Te doy la palabra a ti si quieres. Yo les voy pasando, tranquila. Sí. El número. Bueno, yo soy ingeniera ambiental de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Universidad de ella se llama ahora, y bueno, estoy empezando a montar una empresa de diseño de espacios verdes y jardines verticales. Ahora me acuerdas que te tengo un dato importante para darte. Buenas tardes, yo soy Juan Sebastián Rodríguez Díaz, soy ingeniero civil en formación de la Universidad de Antioquia y soy un ingeniero que ya decidió la sostenibilidad como camino. Qué maravilla, qué buena noticia es. Yo soy Ricardo Gutiérrez, soy ingeniero civil de la Facultad de Minas. En este momento pues estoy trabajando con maquinaria pesada enfocado en tema de reciclaje de escombros, reciclaje de asfaltos y de concretos. Perfecto. Bueno, buenas noches, yo soy Cristian Camilo Zuluaga Porras, ingeniero civil. Trabajo en la parte de supervisión técnica de edificaciones y me interesa mucho el tema de construcción sostenible. Te necesitamos mucho a ti y a tus compañeros de proceso de obra en estas ideas de sostenibilidad. Buenas noches, mi nombre es María Camila Álvarez Guerra, ingeniera civil en formación de la Universidad Nacional, voy en 8º semestre y presidente de esa nueva generación, el grupo de jóvenes. En el grupo contamos con un comité de sostenibilidad, entonces la verdad este tema nos puede aportar demasiado al comité. Qué bien. Muy buenas noches, un gusto, muchas gracias. Mi nombre es Camilo Pineda, hago parte de una empresa del sector energético enfocado a las soluciones con energías alternativas, ¿sí? Vinculando pues proyectos de eficiencia energética y demás. Y estoy aquí por el gran interés o lo que canaliza todo este sector en el tema de sostenibilidad ambiental, social y por supuesto también económica. Okay. Si usted ya no es nueva generación, ya no es rejuvenecida.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marvin Mon, egresado de la Universidad de Pamplona, Norte de Santander, de Ingeniería Mecatrónica. En este momento estoy trabajando en la parte de maquinaria pesada, sobre todo lo que es pieza de desgaste y todo eso en general. Sí. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es José Edison Rodas, soy arquitecto constructor. En este momento estoy trabajando como coordinador de interventoría y me interesa mucho aprender más sobre este tema. Ok, muchas gracias. A ti, si no, a ti. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Salgado, soy ingeniero civil, estoy trabajando en Consorcio Maruno en la parte de mediciones de todo el proyecto. Ok. Buenas noches, yo soy Natalia Alzate, soy ingeniera sanitaria de la Universidad de Antioquia y creo que nosotros como ingenieros sanitarios tenemos mucho que aportar en la parte, por ejemplo, de diseños hidrosanitarios para hacerlo más sostenible, entonces me interesa demasiado el tema. Ok, muchas gracias. Entonces ya tenemos más, si quieres yo te recibo y apagamos. Bueno, entonces como les decía ahora, pues la idea es como, primero es importante, y traje esta diapositiva para contarles quién es el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos como una misión y como nuestro trabajo diario, elevar el nivel de sostenibilidad de todos los usos de las edificaciones nuevas y existentes y de las ciudades en términos generales. Entonces, nosotros esta misión la hacemos realidad a través de estas actividades que ustedes ven acá. Nosotros apoyamos la formulación y el cumplimiento de políticas de producción y consumo responsable, entonces nosotros tenemos un eje fuerte de trabajo en el área de políticas públicas orientadas precisamente a la sostenibilidad. Tenemos un portafolio completo y relevante de herramientas de verificación y certificación en construcción y urbanismo sostenible. Esto para nosotros es supremamente importante porque nosotros consideramos que aquellas cosas que no se miden y que no se identifican difícilmente pueden ser gestionadas. Entonces nosotros promovemos cualquier tipo de metodología, de análisis técnico que se haga con juicio, que lleve precisamente a medir estas características de sostenibilidad. Realizamos publicaciones e investigaciones orientadas precisamente a aumentar este contenido técnico local. Brindamos capacitaciones y eventos y conectamos a nuestra red de miembros con tendencias e innovaciones globales relevantes en el mercado. Parto de esta diapositiva para que nos enmarquemos en términos generales en qué consiste la construcción sostenible y cuando nos hablan de construcción sostenible, ¿de qué estamos hablando? El concepto de construcción sostenible se enfoca en lo que está ahí resaltadito, en las personas y su calidad de vida. Ese es el centro de trabajo de la construcción sostenible. Y la construcción sostenible todo el tiempo se está pensando cómo se logran entornos más prósperos, más saludables, que respeten el medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad. Esto técnicamente está representado en unas mejores prácticas y este concepto es importante durante todo el ciclo de vida de la edificación y ahí es donde empieza también el cambio de concepto y el cambio de paradigma, porque nosotros normalmente en nuestro país nos hemos acostumbrado como a interactuar por pedacitos del ciclo de vida. Unos trabajamos diseñando, otros trabajamos construyendo y no nos hablamos entre nosotros y eso es uno de los primeros cambios y llamados que hace la construcción sostenible. Pensemos en la edificación y en el entorno construido como un todo, casi que como un ser vivo que tiene una dinámica, que se comporta como un organismo termodinámico, si se puede decir de alguna manera, que tiene unos comportamientos, que tiene una vida propia y que tiene que tener un sentido. Entonces, diseñar para algo, para un uso que tenga un sentido y no solamente diseñar y abandonar como normalmente lo hemos hecho. Entonces, esto representa, además del diseño, la construcción, la operación y la demolición, también este concepto de retrofit, que es la reconversión de las edificaciones existentes o de los entornos construidos existentes. Nosotros en esta ciudad y en muchas de las ciudades del mundo tenemos una cantidad de infraestructura, pues si nosotros vemos lugares como el centro de Medellín, que tiene unas edificaciones que en este momento son
pueden ser altamente ineficientes desde todo punto de vista. ¿Cómo podemos intervenir esas edificaciones para que precisamente vuelvan a ser parte de ese entorno sostenible? Entonces estamos hablando de proyectos más eficientes en términos de durabilidad, proyectos con mejores especificaciones que requieran menos mantenimiento, menos cambios, menos reusos, nos traerán muchísimos más beneficios. En las especificaciones y consumo energético, en el consumo de materiales, en el agua, en el reciclaje o en el reuso, todo el concepto de reutilización y de cerrar el ciclo, y en algo fundamental que pues inclusive casi que cuando veo esta diapositiva pienso que la voy a cambiar y la voy a poner de primera y se me olvida, pero en esta parte de cambios en hábitos de personas y comunidades, que ese es también como el gran llamado a lo que estamos ahora en este momento de cómo estamos concibiendo el mundo, cómo lo estamos poblando y de qué manera estamos concibiendo nuestros entornos. Cuando nosotros hablamos de ese entorno construido, y como lo decía Martina ahora, la mirada a las ciudades es supremamente importante porque en las ciudades es donde está concentrada la gran mayoría pues, de demandas de recursos y por tanto de impactos también generados. Entonces vemos estos números gruesos de lo que una ciudad demanda en términos generales. Estamos hablando del 25 y 40, entre el 25 y el 40% de energía, entre el 30 y 40% de las emisiones es responsable la ciudad, demanda el 50% de materias primas, entre el 25 y el 40% de desperdicios y el 20% del agua potable. Más allá del número exacto o de cuál es el número con la coma y el punto, si vemos esos porcentajes son unos valores lo suficientemente importantes como para darnos cuenta de cómo nuestras ciudades estresan los ecosistemas y cómo demandan recursos constantemente. En el sistema de ciudades, de acuerdo a ese sistema de ciudades que está definido en el Ministerio de Vivienda, las ciudades en las ciudades está concentrado aproximadamente el 80% de la población. Entonces, si cruzamos eso, los impactos versus la población que se concentra en las ciudades, pues ya vamos viendo de qué magnitud estamos hablando en este momento pues, de los impactos. Estos son datos pues, que muchos de nosotros conocemos, pero pues hacen referencia también como a esa concentración que tenemos nosotros en el país en grandes ciudades. Y cuando entonces empezamos a ver lo que representan esos criterios de sostenibilidad y cómo acogerlos va teniendo algún sentido, pues empiezan a haber números que lo van demostrando o que lo van como afirmando. Esto es una presentación reciente del Departamento Nacional de Planeación, pues de ahí tomé esta información que nos presentaron en la asamblea nuestra este año. Y en este estudio del Departamento Nacional de Planeación, pues se afirma que la implementación de criterios de sostenibilidad en las viviendas aporta a cumplir con una reducción del 20% de los gases de efecto invernadero. Ahora, más adelante, pues vamos retomando esos compromisos que tiene el país en términos de reducciones, pero si lo vamos pensando sectorialmente, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos viendo unos valores que ya van siendo interesantes. Vuelvo otra vez como más allá de los números exactos, quiero hacer referencia a esos ítems que representan esa posibilidad, o sea, la energía eléctrica, el gas, las aguas residuales domésticas, y miren por ejemplo el tema de los residuos sólidos domiciliarios, que es un asunto que nosotros lo tenemos en este país, le hemos pensado, le hemos dado vueltas, pero le seguimos dando vueltas. Las soluciones puede que estén, pero a esto hay que dinamizarlo mucho más porque aquí, y la idea no es verlo desde los problemas, sino de las oportunidades, aquí es donde hay unas grandes oportunidades en temas de sostenibilidad. En esa misma línea, el sector residencial representa el 79% del consumo de agua y el 50% de consumo de energía en las principales ciudades. Entonces eso ya en números gruesos otra vez va mostrando precisamente ese impacto que en las ciudades vamos teniendo sobre los recursos. Aquí están mostrados los distintos usos, y lo que están representado aquí en estos sectores.
Cuando entonces empezamos a mirar esas tendencias de país, en este momento, a partir desde el Departamento Nacional de Planeación y desde el Ministerio de Vivienda se está haciendo precisamente un énfasis muy fuerte y se están marcando políticas muy claras en esta gestión integral de residuos sólidos, en donde están enmarcadas en un cumplimiento, unas metas directas de objetivos de desarrollo del milenio y donde se están hablando y ya midiendo unas emisiones que van indicando que ir por esa vía y trazar unas mejores opciones para nuestra gestión de residuos vale la pena hacerlo. En este estudio, que esta referencia también se la recomiendo, está aquí, yo igual les voy a compartir la presentación, pero es un estudio muy interesante que sale periódicamente sobre el análisis de las ciudades. Aquí está enmarcado el análisis para 66 ciudades en el mundo. Se puede ver un porcentaje en términos gruesos de las acciones sostenibles a escala de ciudad que se realizaron en el 2015. Entonces, cuando ya vamos viendo la tendencia, lo que está pasando en el mundo, los números también nos van diciendo en dónde es que se está presentando mayor atención en las ciudades para precisamente empezar a actuar en todas las líneas, en política pública, en innovación, en nuevas formas de hacer las cosas. Estamos hablando entonces de un transporte particular de un 87%, de iluminación, y miren que aparece por aquí el eje de la normativa de edificaciones, que finalmente una normativa de edificaciones pues igualmente está relacionado con todo lo que está ahí, sí. Espera. Te preguntaba, que me causa pues como una curiosidad, ¿a qué se refiere el porcentaje de acciones sostenibles? ¿Basados en qué? ¿En qué 100%? Lo que el estudio tiene definido unas acciones que se han emprendido en 66 ciudades para el mejoramiento y el desarrollo de las ciudades, ¿sí? Como un inventario, ¿sí? Entonces, ese 100% está en un inventario que dice: la ciudad 1 hizo estas acciones, ¿sí? Este total de acciones, y de esas total de acciones, las que están asociadas con sostenibilidad o con criterios de sostenibilidad, entonces cogen de la ciudad 1, el transporte particular, ¿sí? Entonces de esas 66 ciudades cogen ese inventario de las acciones que se hicieron para el mejoramiento de la ciudad, y este es el porcentaje que en términos gruesos pues presenta el estudio, que son los más significativos. O sea, las ciudades cada vez más le están prestando mucha atención a asuntos asociados con el transporte vehicular, ¿sí? A la iluminación eficiente de espacio público, al transporte público, al agua residual doméstica. Son como los temas que más le preocupan a las ciudades en este momento. Ese es como el análisis grueso de esas. No, el estudio, cuando tú lo lees, pues porque… Sí, ¿cuál es la base numérica para poder sacar el porcentaje? Cuando uno, digamos que cogen una ciudad y dicen, ¿cuáles fueron las intervenciones? Medellín, por poner un ejemplo, que Medellín inclusive está ahí. ¿Cuáles son las acciones más destacadas que hizo Medellín en el 2015, como en su ruta, en su plan de desarrollo para un mejoramiento de las ciudades? Transporte vehicular, pues, educación, sí, hola. Y de ahí de esas acciones decían, es decir, una acción de transporte particular, 3 de disposición de agua residual doméstica, sí, esto es un asunto numérico grueso que lo que está mostrando es la preocupación gruesa de las ciudades en donde está. Cada una de esas, si ustedes entran y… Yo creo que inclusive tengo este documento en PDF, pero si uno entra en ciudad por ciudad, le explica y le dice exactamente cuál era la ciudad, que del 2015 al 2017, a 2015, qué se logró en términos de impacto. No tiene estos números no tienen en este momento una connotación de qué tan buena o qué tan mala, ¿sí? Lo narra el documento, pero lo que está diciendo es… Mire que en las ciudades nos estamos preocupando, casi todas se están preocupando por aquí,
en mediana medida por acá y por aquí grueso como en esta parte de suministro de agua y planeación urbana. Entonces es como la gran acción. Jorge Ignacio, yo lo interpretaría, y por favor tú me corriges, en la medida en que las ciudades van tomando acciones, todas orientadas a control, a regulación, a mejoramiento, a sostenibilidad, etcétera, toda esa serie de acciones, que es como el indicador que tú estabas preguntando ahí, suma 100. Y cada una de esas acciones tiene un impacto significativo en distintos aspectos. Entonces, ¿qué sucede? De esa suma de 100 acciones, hay 87% tienen un impacto en el transporte, el 80% en la iluminación, el 63% en el transporte. Yo lo interpretaría así. Entonces es una sucesión de acciones que se toma en cada una de las ciudades, y cada una de esas acciones tiene un impacto diferente en los aspectos que están aquí evaluados. Entonces lo que nos está mostrando, indudablemente, es que todas esas acciones, fíjate, de las 66 ciudades que están allí, tienen un impacto grande, es decir, todos se están preocupando en gran medida por el transporte particular. Vemos que de las 100 acciones para mejorar, para controlar, para regular, etcétera, el 87% de las acciones tienen un impacto en alguna medida por el transporte particular, y así sucesivamente. ¿Eso es correcto? Sobre el 100 de Civilino y sobre el 100 de las 66. Ok. Que es como la gran preocupación, que lo que preocupa de mayor manera en este momento a las ciudades es eso. ¿Hay otra pregunta? ¿Tú me ibas a preguntar algo? No. Okay. Bueno, entonces, cuando se empiezan a mirar todas esas tendencias, y en gran medida en estas viñetas está definido lo que nosotros trabajamos en el Consejo de Construcción Sostenible y en los consejos alrededor del mundo. Nosotros hacemos parte de una red de consejos alrededor del mundo. Esas tendencias relacionadas con las emisiones del sector de edificaciones están asociadas a la evaluación completa del ciclo de vida del edificio y de los productos. Eso es una cosa que también es importante que no lo olvidemos, porque nosotros no solamente, cuando hablamos de la industria de la construcción, no solamente estamos hablando del diseñador y el que construye, estamos hablando de toda la cadena de quienes nos suministran los materiales, de toda la cadena de quienes nos suministran las maquinarias, los equipos. O sea, piensen en la industria de manera ampliada y cómo entonces pensar en todo este ciclo de vida tiene gran importancia. Las declaraciones ambientales de producto, Catalina, no me dejes olvidar que tengo una C que me falta ahí en esa presentación, aquí. Declaraciones ambientales de producto es una tendencia muy marcada a lo largo de los años, en donde, en términos generales, eso hay 1000 metodologías y estudios y demás, pero donde lo que nos están diciendo es, díganos por favor, sea claro y transparente con su información, así todavía vaya atrasito, no importa. Es que yo acabé de arrancar y mi producto todavía es impactante, pues no estoy en el top de la sostenibilidad, no importa, pero cuénteme a mí como su usuario, para yo poder ir tomando decisiones sobre el producto y cómo conjuntamente podemos ir mejorando su producto y mi proceso. Entonces las declaraciones ambientales tienen de fondo esa filosofía, saber exactamente de qué estamos hablando, que la información sea abierta, que la información sea clara y que sobre todo esté orientada a un mejoramiento continuo de esos productos en la línea de sostenibilidad. El tema de energías renovables a escala comunitaria, las compensaciones de carbono, los programas de respuesta a la demanda de energía, esto aquí nos podríamos quedar, estos son otros 7 seminarios. La ventilación natural y bioclimática, la eficiencia energética y los objetivos de desarrollo sostenible. Los que ustedes ven marcaditos acá con este asterisco, ¿sí?, son unos elementos que en este momento tienen gran fuerza en la nueva versión de la certificación LEED B4, que ya tiene incorporadas muchas de las necesidades que este lado del hemisferio ha tenido. La certificación LEED pues tiene fuertes detractores todavía, y la certificación LEED, pues una de sus fuertes críticas que ha tenido a lo largo de los años es que pues fue un invento en Estados Unidos, pues de nuestro
par en Estados Unidos del Consejo Estadounidense de Construcción Sostenible y que no se parece a nosotros, pero precisamente LEED se ha dado cuenta, bueno, o el Consejo Estadounidense se ha dado cuenta que ha sido una certificación muy acogida en el mercado y se ha visto impulsado a que precisamente tenga lo que una mesa en la que nosotros participamos activamente en este momento, que es la mesa de internacionalización LEED, en la que precisamente todo el tiempo los países están llevando esas dudas de cómo se está adaptando este tipo de certificación, de muchas que existen y de muchas que nosotros trabajamos con el Consejo, cómo se adaptan los países de la mejor manera. Entonces, para tratar de ordenar, como en un ejercicio de tratar de ordenar cuál es el marco de norma que tenemos en este momento como país, posiblemente les voy a mostrar unas, pero quedan muchas iniciativas que están en el aire, pero sobre todo las más gruesas y las que nos están definiendo una línea de trabajo. Aquí les voy a mostrar esos principales avances de política y reglamentación en el ámbito nacional frente al cambio climático y la construcción sostenible. Entonces, el primero, que resulta como ese eje rector, es el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. En ese Plan Nacional de Desarrollo, pues que está en vigencia en este momento, hay una estrategia, hay un capítulo destinado a esta estrategia de crecimiento verde con acciones específicas para ciudades y para la construcción sostenible. O sea, la construcción sostenible está en la agenda de país, en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, desde ahí, que si es, que no es, que si es una moda, que si es una tendencia, pues está en la agenda de país. Entonces, eso también marca muchas de las políticas que de ahí para abajo se desprenden. La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, que precisamente se desprende de aquí, tiene considerados unos planes integrales de gestión al cambio climático, que antes se llamaban planes sectoriales de mitigación y adaptación, y claramente tiene incluido un sector de vivienda y desarrollo territorial. Entonces, miren que ahí vamos bajando desde el Plan Nacional de Desarrollo, las estrategias específicas, y a partir de todas esas, de esa definición de estrategias, pues el país también se empieza a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer eso realidad? Y empiezan a surgir las distintas iniciativas que ya pues para muchos de nosotros son conocidas, como el Decreto 285-2015, Lineamientos de Construcción Sostenible. Acabé de hacer una, dije, como todos conocemos, y realmente me devuelvo, porque el Decreto 285-2015 de Lineamientos de Construcción Sostenible, que está reglamentado en la Resolución 549, la Guía de Eficiencia en Agua y Energía para Nuevas Construcciones, pues existe desde 2015, ya lo tenemos que cumplir, pero muy poquitos lo conocemos. Yo hago aquí un ejercicio solamente, y no es de calificada, sino porque es parte de lo que nosotros también misionalmente hacemos, ver qué está pasando con estas políticas y cómo se están acogiendo en el país. ¿Quién tiene algún conocimiento de esta resolución 549 del decreto 285? Y se vale decir, no tengo ni idea, es la primera vez que lo oigo. ¿Quién tiene alguna idea? ¿Tú nos quieres contar que entiendes? Tranquilo, no te va a calificar, no. Bueno, menos mal no me va a calificar. Entiendo de la resolución 549 que es una guía de eficiencia energética con algunos factores o algunos parámetros que penden de una línea base de ahorro. Entonces se estipulan para cierto tipo de edificaciones, de la nueva edificación que se quiera pues, realizar, un tipo de ahorro dependiendo del año en el que se va a hacer el proyecto. Y ese año, en relación con el año anterior, va a ser más exigente en aras de generar realmente una eficiencia en agua y en energía durante la construcción. Básicamente se hace esa eficiencia de dos maneras, de unas acciones pasivas y unas acciones activas, en cuanto a si la modificación que se hace para obtener la eficiencia hace parte de la arquitectura para aprovechar efectos bioclimáticos, por ejemplo la puesta del sol, por ejemplo corrientes de aire, que desde la arquitectura se puedan aprovechar, o también por medio de implementación activa, que sería con dispositivos de ahorro de agua, por ejemplo perlados en unas canillas, de electricidad.
más o menos tengo eso establecido y también tengo un comentario frente a la resolución. La resolución no estipula quién está obligado a velar porque el cumplimiento de la línea base se dé, entonces tiene un hueco tremendo, porque sale la resolución, pero lamentablemente en este país hay que hacer la salvedad, no hay quien regule que se cumpla. Y no sabía, no tenía ni idea de la resolución, me iba a decirte, está perfecta tu descripción, pues hay cositas, pero ahora lo miramos en detalle. Gracias. Muchas gracias, porque esa es como la idea, pero ahora que pase por ahí particularmente hablamos de eso. La ley 1715 sobre fuentes no convencionales de energía, que abre una puerta interesante. Hola. No, tranquila. Uno mira esto y se sentiría como muy animado, pero cuando va a la realidad, no toma un país lleno de planes y de reglamentaciones que no se cumplen. Vemos allá el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es decir, ya va más de la mitad del tiempo y en la evaluación, por lo menos en lo que yo conozco, ¿qué tanto se ha hecho ahí? Pero ahora, como tú mencionabas, la ley 1715, de gran trascendencia, y lo digo por conocimiento de causa, por ejemplo, Celsia ha estado demasiado interesada en lograr implementar mucho más en las ciudades la energía solar. Pero es la ley 1715 la que tiene que regular la devolución de los excedentes energéticos a el sistema, que es lo que lo haría rentable. Pero no es posible en este momento porque no hay reglamentación. Entonces, nos quedamos con una ley aparentemente muy bonita para fomentar nuevas fuentes de energía, y en la eólica, la solar, etcétera, etcétera, pero ¿dónde está realmente la claridad? Porque es que hay que pensar que hablamos de empresas, hay que pensar en que también son negocios, porque no es una cosa que sea totalmente que el Estado tenga que responder, pero no hay incentivos. ¿Por qué? Porque no hay la reglamentación adecuada y no hay claridad. Fíjense la explicación tan interesante que nos daban también con la resolución 549, que por Dios, una cosa tan importante, no ha tenido divulgación, no hay poder coercitivo para hacerlo cumplir. Entonces ya uno la pregunta, ¿para qué tanta reglamentación si no va a cumplir sus objetivos? Estamos muy de acuerdo, y parte de lo que precisamente nosotros hacemos como consejo en esa línea de políticas públicas es eso, sentarnos y empezar a coger y empezar a estudiar. Es un ejercicio desgastante, o sea, el tiempo que nosotros le invertimos como consejo a la línea de políticas públicas es de trabajo que no se nota y que uno manda al ministerio y mire, y esto lo utilizamos con los miembros, ahí van los datos y ahí va uno, pero por lo menos tenemos que existir personajes como nosotros que estamos ahí insistiendo todo el tiempo para eso, para decirles, mire, yo fui y lo ensayé en un conjunto de proyectos que tienen las empresas que creen en esto y que están conmigo en esta iniciativa del Consejo, por así decirlo. Aquí le van los números, va 1, va 2, va 3, va 15, va 18, hasta que algo pase, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio que nosotros hacemos en la línea de política pública, somos conscientes y hemos sido, nosotros con mucho gusto también les podemos compartir esas observaciones que hemos hecho nosotros a la resolución 549, y el plan en el que nosotros estamos con esta resolución 549, nosotros acompañamos, llevamos pues como este año y medio, sobre todo difundiendo, contando, porque primero hay que entenderlo y primero como país tenemos que saber qué es lo que nos están regulando, para después ir migrando, y ya este año es precisamente el año de, listo, ya lo difundimos, ya lo contamos, ahora sí, señores ministerio, venga que es hora de que nos sentemos a corregir cositas que ya, como lo del monitoreo, lo del seguimiento y control, como los errores que hay de base en la línea base, o sea, eso tiene todo, y esa es gran parte del ejercicio de lo que nosotros hacemos. Hola. Muy pequeño para que usted siga, que no, tampoco es la idea acá atascar, pero de acuerdo a lo que dice el ingeniero Ignacio, súper de acuerdo en cuanto a que este país está llenando de burocracias y de tramitologías y a la final no se cumple nada.
o por lo menos nada de lo que realmente es trascendental como lo es esta 1715. Y estoy de acuerdo con usted, y ese era el comentario, en que esta ley realmente es trascendental para lo que entendemos como eficiencia energética, aprovechando que está el ingeniero acá atrás, que se encarga justamente de este caso, de realizar eficiencias energéticas, pero sí hay algo muy positivo, así no haya quien o no haya que reglamente esa devolución de excedentes energéticos, y es que ya está dentro del RETIE una reglamentación para realizar las conexiones de las fuentes no convencionales de energía al sistema eléctrico nacional por medio de los paneles fotovoltaicos, por medio de, bueno, en sí cualquier fuente energética que nos podamos inventar. Entonces, por ese lado es positivo que ya desde el RETIE se acompañe esta ley 1715. Y en esa línea también como de las oportunidades y del el lado positivo de las cosas, en esa resolución 549 nosotros cada vez tenemos más empresas que se nos acercan y dicen, yo quiero contribuir, es que yo quiero hacerlo bien. ¿Cómo hago para hacerlo bien? Claro, estoy encartado porque es que yo llamo al ministerio y no me dicen, estoy encartado porque es que en las autodeclaraciones ningún arquitecto me las firma, todas esas barreras, pero por lo menos hay un interés fuerte en que esas cosas sucedan, y eso ya es como el punto de partida para mejorar las cosas y quererlas hacerlas bien. Esto era lo que les mostraba como en términos esquemáticos de lo que contiene esa Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, una línea estratégica de construcción sostenible, y esa línea estratégica de construcción sostenible, hay unos aspectos específicos de las políticas de construcción sostenible. Esto no en vano está sucediendo en las ciudades, que cada vez más ciudades, esto para nosotros como Medellín y área metropolitana es muy familiar, las políticas de construcción sostenible, en la implementación de esa guía de ahorro de agua y energía, pensarse el tema de residuos sólidos y aguas residuales, y las acciones de mitigación y transporte y hábitat sostenible. Esos son los 4 ejes. Entonces miren que cuando uno va viendo y va revisando hasta la agenda o lo que va viendo en los periódicos, en las noticias, o lo que va haciendo agenda de las ciudades, se va dando cuenta que las ciudades de nuestro país finalmente están todas respondiendo, unas más rápido que otras en esta línea. En ese decreto 285, que son los lineamientos de construcción sostenible, que desde ahí eso fue una pelea histórica, es que eso tiene fecha de 2015, pero es que esto es de hace muchos años más. Una de las primeras críticas era precisamente que sean lineamientos de construcción sostenible. Yo a ustedes ya les mostré al principio lo que implica la construcción sostenible, y finalmente terminó en una guía de eficiencia de agua y energía, ¿sí? Bueno, decidimos decir, listo, arranquemos con algo, y ahí nos vamos yendo y ya después vamos incorporando, ¿sí? Entonces, precisamente es donde aquí está políticamente correcto puesto lo que acabo de decir, que a futuro se podrá ampliar el alcance de la política vigente, porque la idea es que estén más temas ahí involucrados y no solamente agua y energía, y tiene una descripción de lo que para ellos se define como construcción sostenible. En esa resolución 549 de 2015, entonces, esa resolución es de obligatorio cumplimiento desde el 1 de agosto de 2016. O sea que ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, nosotros ya lo deberíamos estar cumpliendo desde el año pasado. Y el porcentaje pues es bajito, 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 empezando desde la expedición de la licencia de construcción y desde la respuesta que se tiene desde las curadurías cuando uno pregunta qué es lo que yo tengo que hacer, empezando desde ahí. Y a partir de agosto de 2017 será obligatoria en todo el país. Establece metas de ahorro obligatorio según el tipo de edificación, y otro de los pero que también tiene es que es flojito en el tema de vivienda de interés social. Los temas pendientes, aquí lo decías ahora, incentivos y el mecanismo de verificación, control y seguimiento. ¿Quién me controla? ¿Quién me va a seguir? ¿Quién me va a recoger mis datos? ¿Cómo los vamos a compilar? Y finalmente, ¿quién me va a validar ese cumplimiento? La resolución 549, entonces, tiene un panorama también de una línea base en la que se plantea que el país va a lograr a partir de esta resolución un 25% de ahorro proyectado 2035. Ahora les cuento
parte de lo que se está haciendo también para eso, pues porque si partimos de una línea base regularcita, pues de ahí en adelante ya tenemos, si tenemos los datos de entrada malos, pues ya de ahí tenemos una serie de dificultades. En las fuentes convencionales de energía, sí es un poquito más conocida para todos nosotros y sabemos en qué está orientada y qué dificultades tiene. Y también aparecen las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas que hacen relación al hábitat, o sea, no quedarse solamente en las edificaciones, sino en también la reducción de las emisiones a través de una planeación integral y sostenible de la región y el territorio. O sea, nada hacemos con que una a una de las edificaciones tengan unos criterios de sostenibilidad muy claros si el entorno y todo el concepto de territorio no está bien concebido. Aparecen entonces otras iniciativas que es como esa sensación que uno sigue la lista y a veces uno ve esto y uno dice, ¿cómo? Y es que faltan iniciativas y yo ni enterado, pero hacen parte también de lo que en este momento tiene sobre la mesa el país. Este es un panorama en términos gruesos del mercado de la construcción sostenible que viene creciendo con unos cambios de regulación y que precisamente esos cambios de regulación ayudan a empujar ese mercado que ojalá fuera más rápido, que lo empujara mucho más rápido, pero aquí están asociados precisamente como esos crecimientos que han tenido en porcentajes, ¿sí? La demanda del mercado, pues cómo el mercado se ha movido con unas prácticas correctas, con una demanda de mercado, con unas regulaciones ambientales que lo han obligado y con unas demandas de los clientes que ya en el 2015 mire que va teniendo un efecto importante. Entonces, cuando uno va viendo también que la demanda de los clientes va aumentando de esta manera, volvemos al asunto del paradigma. Nos estamos pensando todos una forma de vivir distinta y de ocupar el territorio de manera distinta. Estos son datos gruesos de proyecciones de crecimiento del mercado de construcción sostenible. Yo les hago una aclaración con los números que hay acá. Nosotros solamente disponemos, o sea, en Colombia la certificación que más se ha acogido es la certificación LEED, orientada principalmente y adaptada en Colombia. LEED tiene opciones para barrios, para vivienda y demás, pero a Colombia le hemos traído principalmente para el sector industrial y esos son los datos que nosotros disponemos, ¿sí? Las certificaciones de otro tipo, las EDGE, las All Star y otras certificaciones son minoritarias casi de contarlas pues en una mano aquí en el país, entonces por eso nosotros mostramos estos números en términos de las certificaciones LEED, pues del crecimiento del mercado de la certificación LEED. Ese crecimiento del mercado en ese periodo pues ha tenido en términos gruesos este salto, ¿sí? Del 18 al 38% ha saltado en los últimos 2 años, entonces eso también lleva a pensar, hay muchas razones externas, pero cuando eso va teniendo esos saltos también es un indicador de que el mercado por muchas motivaciones diferentes se está activando en este asunto. Entonces, como también lo decía al principio de la charla, pues la invitación es a que veamos en esto una serie de oportunidades que tenemos a la mano, como individuos, como representantes de unas organizaciones en las que estamos en unos roles determinados en algún momento de la vida, como ciudadanos, como tomadores de decisiones, y esas oportunidades están aquí y en gran parte y en muchas de ellas trabajamos nosotros como consejo. Entonces uno es los códigos y estándares, los códigos para edificaciones y estándares de producto para requisitos mínimos de desempeño. Nosotros particularmente este año estamos en el proceso ya de lanzamiento de nuestra certificación propia para vivienda que se llama el referencial CASA, que precisamente ha sido el resultado de un estudio de más o menos pues fuerte y de recopilación ya de datos y de tenerlo como un código, de plantearlo como más que un código, como una metodología de certificación en los últimos 2 años y medio para poder entregarle al mercado una herramienta de certificación que se parezca a nosotros, a las condiciones de nosotros y que sobre todo esté orientada a vivienda, que es un sector que nosotros tenemos en el país tan olvidado. Pues tan olvidado en términos de la calidad de la vivienda digna, de un lugar en el que valga la pena tener una buena vida.
En cuanto a los objetivos, entonces precisamente tenemos toda la oportunidad de estos espacios, de muchos espacios, de sentarnos, de juntarnos, de movilizar ideas para que precisamente podamos alinear los intereses y estimular acciones orientadas a esas mejores prácticas del sector de la construcción. Ahora te dije que te necesitamos mucho a ti y a muchos y a tus compañeros. Los que están en la obra, el que está sentado en ese día de la obra, que es duro, que eso es la realidad dura y verdadera. Él dice que yo salí, ¿cómo fue? Que yo salí, ¿qué? ¿Cómo fue que salió la acusación que me hizo? Es que yo le conté a él, les voy a contar toda la intimidad, que yo siendo ingeniera civil, después de muchos años, yo no había trabajado en una constructora y estuve trabajando 2 años en una constructora y aprendí lo que era la realidad pura y dura, pues o sea, la ratifiqué, la valoré cada vez más. De hecho, mi papá es ingeniero civil y trabajó en esa vida todo el tiempo, entonces se imaginarán también esos contrastes de conversaciones del cotidiano, pero precisamente a quienes están sentados en la realidad del frente de obra, es a los que necesitamos aquí, ¿sí? Porque yo me puedo parar aquí 2 horas, una cátedra de gestión de residuos en obra, pero si el director de obra que está allá no cree en esto y no se da cuenta de que vale la pena hacer una gestión de residuos distinta, que se puede hacer, que el modelo económico es factible, nada hacemos. Entonces, que podemos hacer sistemas de recirculación de agua en obra, los hice en mi vida real. Esa es como la invitación de todo ese mundo de oportunidades que tenemos ahí, en esa vida real. Los datos de desempeño y certificaciones, esto lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos porque es un asunto casi cultural. Nosotros somos un país en el que nos cuesta trabajo recopilar datos juiciosamente, de manera bien hecha, de manera sistémica, de manera que nos genere una línea base para tomar buenas decisiones. Entonces aquí tenemos todo un mar de oportunidades de un levantamiento de datos, de líneas bases, de divulgación, de certificaciones para diferenciar en el mercado, de contar lo que hacemos. Nosotros aquí en este ejercicio, y parte de lo rico también de mi trabajo, es que estamos hablando todo el tiempo y viendo experiencias de muchas empresas y de muchas organizaciones, y una vez se acerca y dice, cuéntenos. Nosotros de hecho a través de nuestros boletines, y es una invitación que queremos hacerle, cuéntenos esas buenas experiencias, porque estamos llenos de cosas maravillosas que hacemos, de esfuerzos gigantes que hace cada uno de nosotros en la obra, y a veces nadie se da cuenta, y somos solitos por allá, y a veces eso vale la pena cacarearlo para que otros se den cuenta, para que otros nos ayuden. Esta labor, hacerla es una maratón, o sea, esto cuesta, esto todavía en las organizaciones en el día a día no es tan fácil incorporarlo. En la financiación e incentivos, todos, absolutamente todos, y este es una parte de ese eje de trabajo de política pública que hacemos nosotros todo el tiempo, programas e incentivos que permitan precisamente la financiación a esas mejores prácticas, que valga la pena hacer las cosas bien, y valga la pena puede ser desde el punto de vista económico o desde otro punto de vista de premios o compensaciones en las que valga la pena este tipo de acciones. Para los dueños y ocupantes de las edificaciones, está precisamente en esta mirada de la fase de operación y cómo es el comportamiento de los usuarios. Nosotros en este momento estamos en un cambio completo de paradigma de los usuarios en general de los sistemas o de los recursos en general. Inclusive yo creo que a todos no les tocó porque no teníamos suficientes y me los hicieron llegar hace poquito, pero el 27... yo estoy más el jueves 27, o sea, la semana entrante, ahí están, hay un foro muy interesante de prosumidores que está promovido por la Cámara de Comercio de Medellín y Energía, que es una iniciativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el que vale la pena, pues que no tiene ningún costo, pues pero estoy haciendo pues toda la propaganda del mundo, pero que vale la pena porque precisamente es la mirada del consumidor y los cambios que como consumidores estamos teniendo en esos hábitos de consumo.
En esos programas de liderazgo gubernamental es precisamente como algo asociado como al dar ejemplo, ¿sí? A que el gobierno también diga, pues es que yo también quiero hacer de mis edificaciones unos sitios eficientes y donde sea rico trabajar, y mis compras también van a ser sostenibles. Miren que eso también son acciones que se están motivando desde varias administraciones públicas. Quiero hacer unas compras públicas innovadoras, unas compras públicas sostenibles, que valgan la pena. Las capacidades de servicios técnicos y financieros, desarrollo del mercado, capacitación de mano de obra calificada. Esto que les mostré aquí es un mundo de oportunidades para todos, tanto para ustedes que van entrando a esta cadena, como para los que estamos, yo todavía no estoy saliendo, para los que estamos aquí, pero ya más adelantaditos, ¿sí? Aquí lo que hay es oportunidades de todo tipo para pensar esta industria de otra manera completamente distinta. Las acciones en las empresas de servicios públicos, es hora de que nuestras empresas de servicios públicos, ya muchas lo están haciendo, pero que estén considerando otro modelo de negocio al que siempre y tradicionalmente han tenido. Entonces, en esa línea también, y como para complementar lo que nosotros hacemos y cómo materializamos muchos de esos temas en los que queremos y creemos que debemos trabajar, entonces pues nosotros, por esa misma alianza y esa hermandad con el Consejo Estadounidense de Construcción Sostenible, lideramos el programa LEED en Colombia en una alianza estratégica. Cuando hablamos lideramos el programa LEED, es que nosotros tenemos en línea directa pues y con capacitación directa del USGBC todo lo contenido académico de ellos. Vuelvo y aclaro, no trabajamos solamente con LEED, ¿sí? Sino que nuestro deber es estudiar todas las certificaciones, pero por esa hermandad pues también la cogemos. Tenemos una línea de trabajo en metodologías para proyectos de renovación de edificaciones existentes. Ya les mencioné ahora también el referencial CASA, al que quiero de verdad muy especialmente invitarlo a que lo conozcan, que está orientado al diseño y construcción de soluciones habitacionales sostenibles. El protocolo de lineamientos de urbanismo sostenible plus, que es como la segunda fase, o sea, nuestro segundo hijo que irá saliendo a final del año cuando este ya esté más pulidito, este ya está definido conceptualmente, pero vamos a entrar en fase de puesta a prueba de proyectos piloto, que está orientado precisamente al entorno. Este proyecto que a mí particularmente me gusta mucho, que es el de Aulas Verdes, que es un acuerdo de asociación con el Ministerio de Educación Nacional, el primer entregable a salir a mediados de este año, en donde nosotros lo que estamos promoviendo es una guía y estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio para lanzar una guía de esos criterios mínimos que debe tener una institución educativa para favorecer las condiciones de aprendizaje, pues para que precisamente esos espacios que construyamos sean muchísimo más amigables y favorezcan los procesos de aprendizaje. Y el programa de acelerador de eficiencia energética en edificaciones, que inicialmente está para Bogotá, esta es una iniciativa de las Naciones Unidas, específicamente de una iniciativa de las Naciones Unidas, en las que precisamente ellos planteaban como, bueno, y entonces todos los países se pusieron unas metas de cumplimiento y cómo lo van a hacer. Ellos plantearon 6 aceleradores distintos, o sea, 6 aceleradores son proyectos que tienen distintas fases. La primera fase del proyecto dice, por favor coja una política pública local que usted tenga, orientada a eficiencia energética, para que la revisemos en un proyecto específico, la validemos y después la comuniquemos, ¿sí? Bogotá hizo la primera firma de ese memorando de entendimiento y nosotros somos el asesor técnico nombrado por el WRI y por las Naciones Unidas para Bogotá para hacer ese acompañamiento metodológico del programa, que esperamos por lo menos metodológicamente también poderlo traer a Medellín, pues si no con todos los recursos que tiene en este momento Bogotá, pero sí en términos de metodología. Esta es pues más parte de la historia de detalle de ese acelerador de eficiencia energética. Se aburrió el control.
está el computador? Baja. Dale. Ya voy acabando. Dale otra, por favor. A ver, yo ensayo aquí. Listo. Y esta es una diapositiva que pues también la tomé del Departamento Nacional de Planeación pues en su presentación en la asamblea nuestra ahora en marzo, en donde ellos definen, pues tienen definida ahí una hoja de ruta en donde también tienen definida como una de las tareas armonizar las políticas internacionales, nacionales y locales en términos de sostenibilidad urbana. Por lo que tú te decías ahora, Jorge Ignacio, que es una cantidad de ideas, una cantidad de cosas, entonces por lo menos hacer el ejercicio de limpiar y revisar, pues, y nos alegra mucho que nuestra iniciativa de la certificación CASA esté ahí como una opción también para vivienda sostenible dentro de varias iniciativas que están definidas, y miren lo que está definido en términos de gestión de residuos, en términos de certificaciones, de producción y consumo. Hasta ahí les quería contar como en términos generales en qué estamos, cómo vamos, cuál es la invitación. Ahí está mi correo electrónico y si quieren comentar algo más, preguntar algo más, pues estaría aquí también para oírlos.